Buenos días, Francisco Belaunde. ¿Qué tal? Gracias por venir al programa. La primera pregunta es, ¿qué cosa es lo que le ha pasado a la presidenta de Brasil? O sea, acababa de ser reelecta, 54 millones de votos le habían respaldado y de pronto todo se derrumba como si fuera un castillo de naipes. ¿Cómo se explica esta situación que se vive en Brasil hoy? La fragilidad del poder de alguien. En realidad, en gran parte esto se debe a los escándalos de corrupción que golpearon a buena parte de la clase política brasileña y en primer lugar al Partido de los Trabajadores, ¿no? Incluyendo al propio Lula. Así es. ¿No? Claro. Y después también la crisis económica que estalló, digamos, recordemos las manifestaciones que hubieron con motivo de la Copa de las Confederaciones, ¿no? Ajá. Digamos, un descontento muy grande. Digamos, Claro, pero Lula llega al poder en el año 2008, ¿puede ser? No, es antes. Ya en este momento no tengo la... Ya, pero, en todo caso, digamos, Lula tuvo cuatro años. Sí. De ahí vinieron 4 años de Dilma Rousseff, Ajá. ¿no? Y estos se está todavía dentro de los 4 años o sea, el mandato de Dilma Rousseff debería terminar normalmente el 31 de diciembre del 2018. Así es. Restemos 16 años, 2002. Claro. 2002 la llegada de... 2002, ya, pero 2002. estamos hablando de muchísimos años en los que Sí. el PT ha estado en el poder. Sí. Y acababa de ser reelecta esta presidenta y cómo es que con tanto respaldo, con tanta votación y con tanto tiempo en el poder, es que ahora luego todo se voltea tan rápidamente. Sí, bueno, y recordemos que la reelección suya no fue fácil, ¿eh? Fue una reelección bastante complicada, Ajustada. muy ajustada. O sea, ya habían indicaciones claras de que ya había un desgaste muy fuerte. Ya. Y además hay otro tema, ella no es una persona muy carismática. Es vista como una persona un poco fría, que digamos que no jala multitudes, como es el caso de Lula, ¿no? Y su vicepresidente, que es bastante salamero, ¿no? Ah, bueno, sí. Temer. Sí, Temer, sí, efectivamente. Que dicen bueno. que ayer estuvo siguiendo su agenda, estuvo haciendo actividades bastante entretenidas él, ¿no? No vio la presentación de Dilma Rousseff, sino que estuvo recibiendo en Palacio de Planalto a los medallistas olímpicos de Brasil. Claro, lo que pasa es que él está seguro, Él hace su agenda. él piensa ya que ya la cosa está segura, que él va a continuar como presidente, ¿no? Encargado, y entonces está aparentemente tranquilo con lo que vaya a pasar, ¿no? En realidad lo que pasa es que lo de Brasil se veía venir porque, digamos así, a pesar de que Brasil dio un salto también económicamente, pero una serie de problemas en cuanto, digamos, tal vez un intervencionismo del Estado y después también el precio de las caídas, el precio de la caída del precio del petróleo, perdón, Sí. ¿no? Que fueron generando también una serie Sí. de complicaciones económicas y Dicen entonces le que tocó a Lula- ella, finalmente a ella le tocó vivir eso, ¿no? Dicen que Lula dejó la economía bien, creciendo en 7.5%, pero el PBI Sí. se contrajo casi en 4%, la inflación es de 10%, el desempleo alcanza el 11% y la gente dice son demasiados errores para un economista en el cargo. Pero eso no justifica no, claro. el derrumbe de un régimen. Lo que pasa es que el derrumbe es, como digo, es una conjunción de cosas. Es el tema de la corrupción genera pues obviamente debilita a cualquier gobierno. Cuando, digamos, se expone la corrupción en el partido de gobierno, aunque no sea la propia presidenta, porque recordemos que la presidenta no está procesada por un tema de corrupción, sino por un tema de manejo de las cuentas públicas engañosas para ocultar un déficit. No, más un bien lo mayor que déficit, dice ¿no? ella es que la corrupción o la gran corrupción está del lado de la oposición que se le está tumbando. En realidad está del lado no solamente de la oposición, también sino del PT. Está de los dos lados, pero ella personalmente no ha sido implicada en casos de corrupción. Ella, ¿no? Recién ahora se la ha denunciado por obstrucción a la justicia por haber nombrado a Lula como ministro y así salvarlo por el tema de la inmunidad, salvarlo del proceso, digamos, de un proceso. Entonces, pero en temas de corrupción, concretamente, ella todavía no se le ha, digamos, seriamente implicado en nada. Entonces, lo suyo es un tema, en realidad, es una violación de normas presupuestarias, pero no hay corrupción en su caso. Entonces es distinto. Pero lo que pasa es que en Brasil, en todas maneras, la clase política en general está muy golpeada, también de su partido, y de alguna forma hay una jugada oportunista de sus opositores, ¿no? De los que eran sus opositores para, digamos, resolver esta crisis y, bueno, por la vía de la institución. Entonces,
se habla de golpe, en mi concepto no hay un golpe. No hay No un hay golpe golpe. porque la constitución brasileña, como otras constituciones, deja un cierto margen de apreciación a Es los... un mecanismo constitucional, Es es un mecanismo del que democrático. que se puede prestar oportunismo, ¿no? Igualito pasó en Estados Unidos cuando a Bill Clinton quisieron destituirlo por supuestamente haber mentido sobre el carácter, sobre las relaciones con Mónica Lewinsky, ¿no? Porque él había dicho que no había tenido relaciones sexuales, pero al final se supo que había tenido, tal vez no relaciones propiamente, pero sí juegos sexuales. Así es. Entonces, claro, la cosa quedó, bueno, entonces le ha mentido, pudieron haberlo destituido. Bueno, al final no procedió, pero sí se inició el procedimiento, ¿no? Lo que pasa es que viendo las cosas desde nuestra perspectiva, estamos fuera de, no somos parte de Brasil, lo vemos con cierta frialdad y cierta objetividad, parece un poco una burla eso, ¿no? Que los más corruptos saquen también a otra persona a la que se le considera corrupta. Claro. Pareciera que luego de que caiga Rousseff, porque parece que va a caer, porque los 54 votos que necesitan parece que ya los tienen, parece que después de eso Brasil no va a cambiar mucho tampoco. No, eso es verdad. ¿No? Por Porque eso va a quedar en manos de otros corruptos. Por eso que había una salida que la propuso también Dilma Rousseff como una tentativa desesperada de resolver el asunto, de que hubieran elecciones anticipadas, ¿no? Pero no va a ser así porque Temer ha dicho que él se va a mantener en el cargo. No es parte del juego. No está en sus planes. Así que Muy bueno. bien, muchísimas gracias Francisco Belaúnde por venir Nada. al programa.